I'm very sort of Do grateful. you have your wine over there, No Delia? coffee, darling. I've been so good. Not been drinking all evening. So I can, See, I've been using the mugs, but not for coffee when it's later in the That's evening. gonna be everything. She's having coffee because she wants to be awake to listen to you, Alan. Yeah, exactly. Ok, so un minuto, ¿verdad? We're starting now. Vamos a comenzar ahora. Muy buenos días. Bienvenidos a la última sesión, al último día de esta semana del COVID, del Global Congress en Propiedad Intelectual e Interés Público. Es para mí, Carolina Botero, directora de la Fundación Carisma, un placer darles la bienvenida a esta sesión y recordarles que todo va a quedar grabado, que hemos tenido una semana fabulosa con muchas personas interviniendo, hablando, con nuestro fan número 1, Alan Rocha, quien está de nuevo acá para su cuarta sesión. Y con, bueno, un montón de gente que nos acompañó para hablar de esta importante relación entre propiedad intelectual e interés público, que si no consideramos esta combinación debido a una pandemia, pues creo que tenemos problemas. Esta sesión es sobre educación en tiempos de COVID, pensar cuál es la situación, o sea, la educación requiere de conocimiento, de compartir conocimiento, de comunicar conocimiento y por eso los profesores, educadores, tanto en la educación formal como informal, han tenido siempre la facultad y le hemos dado el poder para que enseñen y muestren lo que quieran, porque queremos que nuestros estudiantes que tengan un espíritu crítico y eso se aprende siendo expuestos a cualquier cosa. Por eso el aula de clases siempre ha sido un sitio privilegiado y que queda por fuera de las regulaciones. Normalmente hablamos de independencia académica, hablamos de libertad académica, hablamos también de excepciones y limitaciones. Dentro del aula, el maestro puede hacer, digamos, lo que quiera, mostrar cualquier contenido. Pero, ¿qué sucede cuando el aula y todo el proceso de aprendizaje, porque más allá incluso de la docencia, en la parte de investigación y demás, se convierte en digital? Cuando todas las actividades que allí suceden pasan en lo digital. Bien, esa es la gran pregunta. Y mientras organizábamos esta sesión, nos preguntábamos qué pasó con el movimiento de educación abierta. ¿Qué pasó cómo funcionó la educación a distancia? ¿Estábamos preparados para este desafío? Sin duda el desafío va más allá, digamos, del derecho de autor o de la propiedad intelectual. El primer problema está en la conectividad, en el uso e incluso en lo que llamamos apropiación, en las capacidades de utilizar esa tecnología. Yo hablo desde Colombia, donde tenemos apenas 50% del país conectado y, digamos, uno podría decir, afortunadamente ya tenemos el 50% del país conectado, pero ese 50% del país que está conectado, pues a ver qué tipo de conexiones tienen y cómo funcionan. Cuando medimos la conexión por hogar y todo se digitaliza, ¿quiénes son los marginados de esa conexión? Porque si el papá tiene que trabajar, pues él es el que va a tenerlo. Si la mamá, la segunda conexión puede que sea para ella, seguramente los niños van a quedar sin una. ¿Cómo funciona eso? Es verdaderamente un problema. Pero concentrémonos entonces en qué sucede cuando la educación se convierte en digital y dejemos un poco de lado ese otro reto sustancial del acceso, uso y apropiación. En ese caso, ¿cuáles fueron los principales desafíos y retos que enfrentaron las instituciones que tuvieron que acelerar y universalizar sus servicios educativos? Los estados, ¿qué pasó con los estados? ¿Cuáles fueron los desafíos que enfrentaron? Uno de esos, por supuesto, fue la propiedad intelectual. ¿Cómo hacer para
distribuir contenidos y, repito, cualquier tipo de contenido para el proceso de aprendizaje. O quizás estamos pensando en un problema que no existe. ¿Es acaso el problema de la propiedad intelectual en educación solamente un problema de las sociedades conectadas y ricas? Porque resulta que el resto de los países que tenemos unos problemas de inequidad económica y social muy importantes, pues al final tienen tan pobre educación virtual que esto no es un problema. ¿O simplemente no nos importa? Todas estas preguntas nos llevaron a diseñar un panel que va a hacerle como una vuelta al mundo en hora y media. Un mundo que elegimos y en el que queremos mostrar una gran diversidad. Con nosotros entonces, esta mañana, tarde o noche, según donde se encuentren ustedes, vamos a tener a 6 conferencistas que nos muestren lo que está decisiones también. El mundo, esto no va a ser un panel, esto va a ser más, cada uno de nosotros nos quedemos pensando en qué está pasando y qué podríamos hacer para mejorar. Yo hasta aquí hablé en español, a partir de ahora para facilitar el tema, pues continuaré seguramente en inglés, pero les recuerdo a todos ustedes que si estamos viéndolo en vivo, deben simplemente escoger el idioma porque tenemos traducción en inglés, español y portugués. Comienzo entonces, sin más preámbulos, con mi primera invitada. Dilia Brown. Dilia Brown. Ela é membro da La jefe de la unidad de derechos de autor de Australia y está trabajando en el sector de educación. Ella trabaja en la Junta también creativa. Dilia ha sido una de las defensoras más importantes y un modelo para mí. Yo estoy muy satisfecha de poder tenerla aquí hablando con nosotros como la primera presentación. Gracias, Delia, por estar acá. Y yo sé que es medianoche donde tú estás. Gracias, Carolina, y por invitarme a participar y a los organizadores del Congreso también. Yo quisiera primero que todo reconocer que yo estoy hablando de Sydney, Australia, pero quiero reconocer los honores de las personas de la Euronation. Quiero reconocer los estudiantes de las diferentes personas de las diferentes regiones. Aquí tenemos muchas personas de Nueva Zelanda, los saludo a todos. Entonces, como antecedente, como dijo ya Carolina, yo soy directora de la misión de la Unidad de Derechos de Autor y hoy voy a hablar de lo que llamamos la NCU, National Copyright Unit, NCU. Soy especialista en este tema de derechos de autor en el sector escolar y es una educación que se llama TAFE. Hemos compartido las licencias a nombre del sector escolar para estas sociedades de derechos de autor en estos momentos en que estamos educando, utilizando este tipo de educación digital. En los últimos 10 años hemos estado defendiendo mucho la forma de derechos de autor para que reflejen cambios y prácticas de enseñanza, especialmente en la tecnología. Yo creo que en Australia y en muchos países, yo creo se ha utilizado materiales impresos en un colegio, dentro de los límites físicos del colegio. Pero ahora ha habido un cambio en la tecnología y aumenta entonces el uso de estos materiales y también híbridos en línea. En el 2014, la ley de Australia de la Comisión sacó un reporte que discute esta naturalización de las leyes de derechos de autor en la educación australiana y recomendó una simplificación de estas licencias. Y también tenemos que introducir un uso justo, una restricción justa para que reemplacemos
las muchas excepciones que existen en Australia, o por lo menos la introducción de una sección para este tipo de educación como se tiene en el Reino Unido y en Canadá y en otras partes. En el 2016 se llegó a una conclusión similar por la Comisión de Producción. Se hizo este reporte en el 2016 diciendo que los arreglos de derecho de autor se podían equilibrar y que había una deuda para lograr un cambio y darle el costo a la comunidad. O sea, estaban apoyando también esta comisión con la introducción de estas excepciones. Luego, después de esto, siguiendo con otros reportes de la Comisión y de la de Productividad, el gobierno australiano llevó a cabo una modernización o una consulta para la modernización de los derechos de autor. Y recientemente anunciaron que trataban de introducir una ley de modificación de los derechos de autor que iba a ser liberada a través de una consulta pública. Y esto va a dar acceso a estos materiales con derechos de autor para las instituciones educativas y también va a aclarar la operación de las excepciones existentes de derecho de autor. Entonces, no es que nos está dando pues una manera de lograr la educación, lo que están tratando de hacer es unir todas estas excepciones para tratar de mejorar estos materiales existentes para las instituciones educativas. Va a ser algo complicado. El COVID-19 llegó a Australia y nuevamente yo creo que interrumpió muchas cosas. Tuvimos que pasarnos a trabajar en línea, virtualmente, y esa transición del ambiente físico al electrónico, pues también tuvo que ver con los derechos de autor. Para poderles explicar cómo esto fue para nosotros, porque tuvimos que hacer una transición de 10,000 colegios en Australia que empezaran a trabajar en línea. Durante este tiempo yo pensé, creo que desde marzo que se han cerrado los colegios, tuvimos 270 de aumento en el uso de derechos de autor de los colegios, y en un periodo de más o menos 4 o 5 meses hemos hecho como 500 asesorías de derechos de autor, 85% de aumento para el número de visitas a los sitios web en www.smartcopying.edu, que es un lugar que ustedes tienen que mirar. Voy a revisar algunas cosas que tenemos allí hoy. Un día teníamos como 45,000 vistas de información de cómo se hacía los derechos de autor en esta crisis. Entonces, tuvimos que ser muy flexibles y cambiar rápidamente porque hay mucha tensión de los directores y de los profesores. Entonces, no solamente podíamos confiar en las excepciones, aunque sí las usábamos, pero teníamos que negociar también una interlicencia rápidamente con las sociedades de patentes de Australia, porque para permitir com que as escolas estudiantes y las licencias actuales pues no nos permitían tener copias digitales o mandarlas por email o que estuvieran disponibles en este ambiente de enseñanza. Entonces hicimos un acuerdo con las asociaciones de editores de Australia que permitió a los profesores poder leer a los estudiantes en voz alta las historias a los estudiantes y registrar o grabar. Bueno, también a los niños de kindergarten leerles cuentos, pero también publicar una cantidad de información y de guías para que supieran qué era lo que podían y no podían hacer y tratar de dar asesoría práctica, llegando hasta donde se podía, presionando para que se pudiera transformar ese material en copias para poder utilizar virtualmente. Entonces, esta fue una situación en la educación donde había que crear material para los estudiantes y había que hacerlo rápidamente también. Entonces, durante esta crisis que continúa,
los colegios se vieron forzados a aprender de manera remota, pero también teníamos que compartir los materiales con los estudiantes y estos materiales generalmente se utilizaban eran las clases físicas. Entonces el COVID-19 realmente confirmó, creo yo, que había que hacer una actualización de la ley de derechos de autor y también demostró que habían excepciones en la parte de conexión en algunos casos específicos o especiales. Yo tengo algunas cosas aquí. Yo tengo como dos secciones de la ley de derechos de autor, la sección 28 y la otra es la sección 200AB. La sección 28 se refiere a la excepción de mostrar para que los profesores puedan mostrar contenido de derecho de autor a los estudiantes en las clases, digamos, tocar música en la clase, leerles un texto o mostrar obras de arte dentro de la sala de clase con un tablero interactivo y en la mayoría de las jurisdicciones están mostrando esto. El problema con esta excepción en Australia, con estas limitaciones, es que no aplica si el profesor le dicen dejan a los estudiantes solos o si los padres están en la sala con los niños haciéndoles la enseñanza en el hogar o si quieren el profesor reportar una lección o aquellos estudiantes que están en autoaislamiento. Entonces, todo esto no es justo para la ley durante este tiempo. Esta acción, hubo que actualizarla para asegurarnos de que los profesores sí pudieran mostrar el material tanto en la clase y también en las lecciones cuando se utilizaban virtualmente, pero también necesitaban actualizarlas para que los pacientes estuvieran presentes en la lección y se aseguraran que la sección 28 pues no estaba de tener el aprendizaje escolar y también tiene que aplicar a todos los diferentes tipos de contenido de derechos de autor. Igualmente, entonces tenemos un problema en Australia donde se puede mostrar, por ejemplo, un obra de arte para una clase, pero no se puede mostrar un texto a una clase. Realmente son excepciones que necesitan cambios. Ahora, la sección 200AB es diferente. Esta es una excepción bastante nueva que se dio en el 2006. De otra parte, está mostrando los beneficios de tener una excepción flexible de manejo. Entonces, yo llamo esto excepciones especiales en clase. A veces no es tan flexible en Australia. Eso nos permite... Un minuto, me queda un minuto, ya casi termino. Bueno, esta excepción no permite a las asociaciones de intelectuales permitir el uso en situaciones especiales cuando se requiere trabajar con ellas. Entonces, estas excepciones generalmente se utilizan para copiar, por ejemplo, secciones de películas o cambiar la película en un formato diferente cuando no se puede mostrar así en la clase. Entonces, lo que hicimos en el COVID-19, por estas excepciones especiales de casos, las profesores pudieron confiar en esto para darle clases a los estudiantes. De filmes, pedaços de músicas, trechos. Los profesores preparaban sus lecciones con base en todo esto, se aseguraban de que no fueran copias y limitaban las grabaciones para solo verlas durante la clase, solamente disponible para el periodo del estudio. Después de esto, se quitaba el acceso. Entonces, esa flexibilidad de esas excepciones demostró el abordaje flexible. Y sí, porque podíamos confiar en esto durante estas circunstancias tan específicas. Pero el problema ahora que estamos volviendo otra vez a la normalidad, más o menos lo que es normalidad, todavía nos muestra cuál es un caso especial y cómo aplica la ley a la enseñanza diaria. Entonces, el COVID-19 nos ha mostrado ciertos cambios que se han dado y obviamente voy a parar aquí porque hay que hacer cambios en la ley. Muchas gracias. Gracias, Dilia. Vamos a pasar de Australia a Europa. Desde un punto de vista estatal, que es el que nos mostró Dilia en una forma esquemática, tratando de equilibrar las necesidades de los profesores con lo que la ley tiene para ofrecer.
Vamos a pasar a Alek Tarkovsky de Polonia, CEO de Centro Cypro, miembro de la Junta Creativa, también un activista, estratega, eh, elaborador de políticas y sociólogo del mundo digital. Él ha trabajado mucho tiempo en Europa haciendo seguimiento y manejando los problemas con los derechos de autor, y los que conocen el paisaje europeo conocen también a Ale. Gracias, Ale, por estar aquí. Gracias por la invitación. Quisiera darles una perspectiva sobre la educación remota y el tipo de derechos de autor que requiere una perspectiva en Europa. Y luego también siento que enfrentamos los mismos retos, no exactamente los mismos, porque la intensidad varía entre regiones, pero yo creo que son muy similares y esto lo podemos discutir con los panelistas. Me doy cuenta que no quiero repetir algunas de las cosas que ya él le ha dicho y que van a decir otros de los presentadores, pero hay un asunto que creo que nos conecta a todos, que es la división digital. Esta es mi historia personal. Cuando inició la pandemia en marzo, yo recibí una información que me decía que no llevara a los niños al colegio, porque vamos a empezar con educación remota, y empezó de un día para otro. Lo primero de lo que hablé con esta división digital, pues no ha desaparecido realmente. Tenemos grandes problemas en todo el mundo con la conectividad y el acceso, pero creo que en Europa por lo menos pues pretendemos que no existe. Entonces, nos preocupa que hay algunos niños que no tengan el equipo adecuado en la casa, porque pensábamos que si tenían el equipo lo tenían en el colegio y eso era suficiente, que tuvieran buen equipo en el colegio, en sus salones de clase y recibían sus lecciones. Con los años, yo creo que pues no se habló mucho de esto. Cuando llegó la pandemia fue crucial, y el estudio que hicimos nos mostró que un 20%, y pensemos que es más que 20%, pero 20% es un cálculo conservador, de todos los estudiantes en primaria y en secundaria, los primeros grados de educación secundaria, tienen algún tipo de problema de división digital. Prácticamente todos tienen teléfono, casi 100,000 niños que no tienen esto por el hecho de, pues están excluidos. Aparte de los teléfonos que sabemos que es muy difícil aprender en un teléfono, también hay algunos que tienen conexión de internet buena o lo suficientemente buena para teleconferencias. O también los datos son, la capacidad es poca, o las tabletas que tienen en la casa no son suficientes. También descubrimos que esta división digital es fundamental. Y si uno vive en una casa muy pequeña y comparte un cuarto con un hermano o con los parientes o con los padres, esta es una forma de división también. Yo creo que esto es una perspectiva fundamental para los derechos de autor. Yo creo que este es un momento en donde necesitamos ver una imagen más grande y empezar a ver los asuntos que no solamente son de derecho de autor, sino también otras cosas de pronto que tienen que ver con la parte social. Otra cosa que quiero resaltar es que no importa dónde se encuentre uno en el mundo, todo el mundo pasó a la educación remota con la mayoría de los estudiantes. Entonces, hubo necesidad de asesoría de cómo hacerlo para dar buen contenido y buenos servicios en este caso. En este contexto, quiero resaltar dos partes de la respuesta que se relaciona con la propiedad intelectual, que tiene que ver con la ley de derechos de autor y de modelos de educación abierta. Cuando se trata de la ley de derechos de autor, lo que he observado en Polonia, veo que parece ser el caso también en el resto de Europa, y es que estamos como en una zona gris en los derechos de autor. Los profesores empezaron
Los temas que tratan los profesores en línea no están cubiertos aquí. Es diferente a lo que se hacía cuando se estudiaban en los colegios. Esto prácticamente no cubre las comunicaciones y lo que los profesores han estado haciendo a través de las comunicaciones digitales, y también están la copia y distribución de material que los abogados dicen que hay que tener mucho cuidado. También es pues algo molesto en cuanto a la construcción, pero parece que no hay ninguna razón para que esto sea una parte social. Yo creo que esto es algo muy bueno que lo hubiéramos podido hacer. En Polonia, hubo un debate de políticas para la reprogramación de esto que tiene que ver con la parte de derechos de autor y de educación que se había quedado por fuera, pero yo no creo que las cosas se prolonguen mucho. Es un abordaje de emergencia, pero necesitamos un abordaje a largo plazo que va a ser repetido por otros panelistas. Es donde tenemos que cubrir esto con excepciones que nos dé bases estables para la educación, para poder hacer la educación tanto física como remota. Y por esta misma razón tenemos estas excepciones de educación para la enseñanza basada en la escuela, en el colegio. La otra parte que quiero resaltar, y esto es importante en Polonia, es que nosotros estamos liberando recursos. Polonia, ustedes saben, la historia empezó hace 10 años, en el 2011 empezó a desarrollar una recolección de recursos, de tecnología, a copiar libros. En el 2011 y en el 2015 se hizo más fuerte, pero por 5 años realmente, para ser honesto, nadie hizo un esfuerzo para aumentar esos recursos, para capacitar a los profesores, enseñarles cómo hacerlo. Entonces, hasta marzo no se habían utilizado. Cuando llegó el COVID-19 y fue una situación muy severa en la que nos encontrábamos. Entonces, pasaron de un día a otro de cientos a millones de copias. Entonces, realmente, esto es un uso que se da o que se ha dado por todos. Esta es una historia muy importante. Los recursos abiertos tienen sentido, pero no solamente abiertos, sino públicos. Estamos estudiando esto en este momento, estamos utilizando muchos recursos y tenemos fe en los recursos públicos. Contamos con esto y confiamos en ellos. Por eso los niveles de uso son tan altos. Y yo creo que esta es más o menos una imagen grande que hemos podido lograr y hemos estado hablando de esto. Yo pienso que no se va a utilizar hoy solamente para tenerlos abiertos, sino que sea público, y es muy benéfico para el público, porque en Polonia, pues estos son puntos en donde yo diría, bueno, es como de ciencia ficción. Vamos a tener otros colegios públicos y va a ser sorprendente también las teleconferencias que se tienen que hacer de manera pública y no se va a basar en los proveedores comerciales. Entonces yo quiero terminar diciéndoles que lo importante para mí es esta amplia perspectiva, porque no podemos resolver todo esto a través de cambiar las leyes de derechos de autor o abriendo las licencias. Yo creo que esta división digital expresamente lo que quiere decir es que podemos publicar y mirar la cooperación de otros actores y para tratar otros problemas que tal vez más adelante podamos entender mejor nuestra misión. Gracias, Alex. Muchas gracias por mantenerte en tiempo. Es sorprendente lo que nos acabas de decir. Y tengo que decirte que hace algunos años, cuando analizábamos la situación de los recursos, de la asignación de recursos disponibles en Colombia, encontrábamos que es un asunto de mercado. El ministerio compra los textos para los colegios, queriendo decir que las escuelas públicas en Colombia ni siquiera tienen libros de texto. Lo que pasó durante el COVID, entonces, es que en 2, 3 meses el ministerio tuvo que hacer guías, libros de texto que son guías realmente para todos los estudiantes del sistema público. Para muchos fue la primera vez que ellos tenían un libro en sus manos.
y realmente para mí fue algo muy importante, pues ahora estamos hablando de derechos de autor porque muchos de los estudiantes están confiando o se basan es en lo que los profesores les dicen. Entonces, yo quiero y yo pienso que ahora estamos pasando a Latinoamérica a ver qué está pasando aquí, cuáles son las conexiones. Vamos a comenzar con Mariani Fossati. Perdón. Esto es importante, algo que quería decir. Siempre ha habido un reto con estas comparaciones. Yo describí la situación europea donde hay crisis, pero tú dices, donde yo estoy, hay problema con los libros de texto. Yo también tengo que decirles que en Polonia tenemos que agradecer que este tipo de problemas no existe porque sí tenemos libros de texto. O sea, la situación varía realmente. En muchos lugares son diferentes. En Polonia, yo creo que estructuralmente son lo mismo. Y yo creo que nos podemos ayudar todos para encontrar una solución. Sí, claro. Estoy hablando desde el punto de vista de Colombia, que es uno de los países más desiguales en el mundo. La situación que se describe en Polonia tal vez sea la situación en Bogotá. Son las inigualdades que podemos encontrar en la educación pública. Simplemente es para conectar algo. Ahora estamos pasando a Latinoamérica, a Mariana Posati, que viene de Uruguay. Mariana hace parte de la estructura legal en Uruguay, socióloga, artista visual, amante de los libros y conoce mucho sobre educación en la región. Mariana, por favor, te pasamos la palabra. Bueno, voy a hacer mi exposición en español. Bueno, muchas gracias, Carolina, por la invitación y gracias a mis colegas en el panel. Bueno, voy a empezar hablando un poco de la situación en América Situation in Latin America. Latina. Un poco Y también pensar, refletir en qué circunstancias están llegando los estudiantes. En línea, en este contexto de crisis sanitaria y emergencia, y que se refleja en una emergencia en educación también, y que, bueno, cómo llegan, en qué circunstancias, depende de una cantidad de factores previos que están marcados por la desigualdad social, estructural, que podemos encontrar en América Latina. Y solamente para dar algunas cifras, en América Latina, más del 30% de los hogares no tiene acceso a Internet. Este porcentaje, esta proporción varía de país en país. Carolina nos decía recién que en Colombia es el 50%, en Uruguay es el 10% de hogares que todavía no tienen acceso. O sea, hay una disparidad regional importante, pero ese es el promedio, según CEPAL. Y en este porcentaje, en los hogares rurales es del 77%. Hay aproximadamente 40 millones de hogares que no están conectados en América Latina, y más de la mitad de esos hogares pertenece a los sectores más pobres de la población, al quintil más empobrecido, para quienes el costo de conectividad representa, según CEPAL, según sus cálculos, aproximadamente el 12% de sus ingresos. Y esto nos da como resultado que más de 32 millones de niños y niñas en América Latina no están pudiendo acceder a la educación a distancia en línea. Es por eso que como decía Carolina, también la educación a distancia no es solo educación en línea en América Latina. En estos tiempos se han desplegado distintas iniciativas que tienen que ver, por ejemplo, con los libros, como decía Caro, o, por ejemplo, educación a través de radio y televisión, como por ejemplo el caso de México, que lo está haciendo a través de la televisión. En fin, no es la única opción ni lo único que se está haciendo la educación en línea, y esto obviamente nos tiene que hacer pensar en respuestas desde la perspectiva de reformas del copyright o de excepciones que tengan que ver con los distintos medios y los distintos espacios, y no solamente para la educación en línea. Y también pensar que no hay soluciones rápidas, universales, que den respuesta a la emergencia de una forma masiva, sino que, bueno, nos tenemos que preguntar qué diferentes combinaciones de medios
tenemos que desplegar para dar una respuesta. Y también pensar desde la perspectiva de las personas, de los hogares, de los estudiantes, qué tipo de apoyo requieren, sí hay que apoyar también la adquisición de planes de datos, de dispositivos, de acercamiento a redes comunitarias para el acceso a Internet. Community networks in order for them to have internet Las clases y conceber as aulas y a soluciones más creativas y comunitarias, como educación entre pares, grupos de personas que generen comunidades de aprendizaje. En fin, la heterogeneidad de nuestras realidades nos tiene que llevar a pensar en una heterogeneidad de respuestas. Pero bueno, me voy a enfocar un poco también ahora en la educación en línea, dicho lo anterior. Y primero que nada, no sé, en estos meses en lo que he reflexionado bastante es en ¿para qué hacemos educación en línea? Y primero que nada, creo que no es para hacer lo mismo que se venía haciendo en educación presencial y en las escuelas, pero tratar de trasladarlo a la educación en línea. Creo que eso es algo que ha ocurrido, que se ha dicho, bueno, hagamos lo mismo pero en Zoom, y no se trata de eso, y que tampoco la educación en línea es el mero consumo de conocimiento, acceso a materiales educativos, descarga, lectura, videos, sino que la educación en línea es un ambiente interactivo, que tal vez no es el mismo tipo de interactividad que en el aula presencial, tiene otras posibilidades, como trabajar de forma asincrónica, en tiempos diferentes, lo que otorga flexibilidades para todo tipo de formatos educativos, y no me refiero solamente a la educación formal en el sistema educativo, sino en algo en que he estado trabajando también bastante en estos tiempos, es en la educación no formal, en la formación en la sociedad civil, en las organizaciones sociales. Así que bueno, la educación en línea tiene sentido si la pensamos también como algo que forma parte de procesos educativos más amplios, y que creo que después de esta crisis va a permanecer con nosotros, y también nos va a dar oportunidades de innovar y desarrollar otros formatos, otras formas en educación. Por ejemplo, pensar en cómo podemos aprovechar las ventajas de la participación remota desde diferentes lugares, de romper un poco las paredes del aula para hacerla más amplia, más expandida. Y esto pensarlo también como una forma de promover una educación más autónoma, más emancipada, de ciertas formas muy rígidas. Dicho esto, creo que lo tenemos que hacer cautelosamente, reflexivamente y con sentido crítico, porque no podemos reproducir las promesas de la industria de tecnología educativa, las promesas de disrupción total, de educación solamente para la innovación o para la competencia, sino, bueno, tenemos que también desafiar esos discursos que nos vienen dados e impuestos por una industria global de tecnología educativa, que a través de grandes plataformas, por ejemplo, Google Classroom, por ejemplo, bueno, propiamente Zoom, en fin, las compañías que hoy en día están proveyendo estos servicios y desplegándolos de forma masiva, funcionan bajo un paradigma que no responde necesariamente a las necesidades de la educación, sino a las necesidades relacionadas con, bueno, con el lucro, con los negocios, en definitiva con un enfoque comercial, y que de algún modo también a veces se visten hasta como de filantropía o de bien social, y eso creo que tenemos que ser bastante críticos frente a esa cuestión, porque las plataformas que han venido a dar solución, entre comillas, a la necesidad de este rápido despliegue, están muy relacionadas con, bueno, con el capitalismo de vigilancia, con el colonialismo de datos, y
creo que en el sector educativo tenemos que ser mucho más cuidadosos de estos aspectos que quizás en otros sectores, porque involucra derechos humanos, el derecho humano de la educación, involucra a menores de edad, en fin, tenemos que tener estas cuestiones presentes. Y también pienso que desde el punto de vista del movimiento de software libre, contenidos abiertos, educación abierta, también nos tendríamos que preguntar el por qué estamos promoviendo la adopción de este paradigma, del paradigma de lo abierto y de lo libre en educación. En primer lugar, muchas veces decimos que esto es una solución que puede ser más económica, incluso gratuita, y nos tenemos que preguntar si necesariamente es así, porque tenemos que pensar en la infraestructura, en los recursos humanos, en los recursos técnicos que se necesitan y que las empresas, las corporaciones, las grandes corporaciones tecnológicas ofrecen como un paquete ya dado en sus servicios. Y bueno, cuando damos la discusión sobre lo económico tenemos que tener mucho cuidado con esto. La educación abierta, el software libre en educación, es una forma también de ser cuidadosos con la privacidad y la seguridad de las personas que participan en la educación en línea. Esto me hace acordar a situaciones que están ocurriendo en este contexto de educación en línea masiva con la pandemia, como por ejemplo el software que se está utilizando para vigilar los exámenes, que los alumnos no se copien durante los exámenes, y se están utilizando herramientas que vigilan a través de cámaras web, que monitorean los movimientos del mouse, la expresión, el movimiento ocular de los estudiantes, para garantizar que no hacen trampa durante las pruebas, y esto también es una solución que ha sido comprada por muchos gobiernos, universidades, escuelas, y eso nos lo tenemos que cuestionar mucho, y tenemos que defender que desde la educación abierta y libre estamos promoviendo una relación diferente con el conocimiento que la que tuvo siempre la educación más convencional, y que justamente usar estas herramientas tecnológicas para ponerlas al servicio de vigilar que la gente no se copie, en vez de poner herramientas al servicio de que la gente reutilice materiales educativos, comparta, intercambie conocimientos. Esa es parte de nuestra misión también y de la narrativa que tenemos que construir. Y en definitiva, estamos hablando de que la educación abierta tiene que ver con una forma de hacer y de relacionarse más solidaria, para la producción de bienes comunes educativos. Mari, un minuto. Sí. Así que bueno, un poco para redondear, hemos visto con esta emergencia, con este contexto de emergencia, que a pesar de nuestros esfuerzos de muchos años de desarrollar educación en línea y recursos educativos abiertos, y que esos recursos han sido una gran solución y han sido muy utilizados, por ejemplo, los portales educativos en Uruguay, como el otro día decía mi colega Patricia Díaz, triplicaron o cuadruplicaron el acceso, el número de visitas. Aún así, los gobiernos, las universidades, las escuelas, para dar una respuesta rápida, han acudido a las corporaciones de la tecnología educativa. Y me pregunto entonces si estamos preparados como movimiento para esta emergencia, y pienso que en gran parte no estábamos preparados. Si me pongo a pensar en mi propio trabajo de los últimos meses, dando asesoramiento, o consejo, o ayuda, o implementación de educación con software libre, o con recursos educativos abiertos, me he dado cuenta de que a veces se nos plantean desafíos muy grandes, dar respuesta a necesidades masivas, que aunque tengamos software libre o contenidos libres, si no tenemos las infraestructuras, si no podemos dar respuestas de conectividad, se nos hace muy difícil dar una respuesta adecuada. Así que bueno, coincido con Alec en que
tenemos que dar respuestas de más largo plazo, que nuestro movimiento no es necesariamente un movimiento de emergencia, ayuda en la emergencia, pero tenemos que aprovechar esta emergencia para construir el relato del trabajo a largo plazo que necesitamos hacer, porque no es solo poner allí los contenidos, lleva tiempo la adaptación de las personas, de los estudiantes, niños, jóvenes y adultos a la educación en línea. Hay etapas del proceso de educación en línea que no se pueden saltar fácilmente si la gente no está habituada, si los profesores, los maestros, las maestras no están habituadas. Hay tiempos de entrenamiento que son necesarios y eso lleva tiempo, lleva años. Así que bueno, con esto estaría cerrando, decir que creo que no estábamos del todo preparados, que ayudamos, pero que necesitamos planificación a largo plazo y continuar haciendo nuestro trabajo, nuestra advocacy a largo plazo. Thank you, Mariana. I take from you two things. One, virtual education. Gracias, Mariana. Virtualmente la educación está aquí para quedarse, la educación virtual, y necesitamos prepararnos para el largo plazo, especialmente probablemente Principalmente se a gente vai un modelo que esté en contra de lo que nosotros creemos. Creemos en la cooperación y no en el individualismo. Gracias por esas palabras y continuemos entonces con el otro lado de Latinoamérica, que es Brasil, el país casi que más grande del mundo. Entonces con nosotros tenemos a Alan Rocha de Souza. Él es profesor en la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, en la Facultad de Derecho. Es investigador de derechos de autor y del programa de políticas públicas y desarrollo y consultor de Fiocruz, Fundación Osvaldo Cruz. Muchas gracias, Alan, por unirte a esta sesión. Estamos aquí para escucharte. Te damos la palabra. No lo escuchamos. Está desactivado el micrófono. I was muted, sorry. Estaba muteado. Muy bien. Muchas gracias por invitarme a esta sesión. Me encanta ver todos estos amigos juntos que no he visto recientemente personalmente, pero espero poderlos ver personalmente muy pronto. Adelia, todos. Entonces, voy a partir de donde estamos en este momento. La educación a distancia en Brasil es muy fuerte, sigue planes similares a los del resto de Latinoamérica, con unas pocas excepciones en las últimas 2 décadas que hemos tenido o incorporado nuevos programas. Eso no significa que todos los problemas se hayan resuelto, pero sí me da la impresión de que tenemos menos problema en ese sentido que otras partes de Latinoamérica y otras partes en el mundo. Pero como les digo, eso no significa que no existan los problemas. Me voy a centrar en la educación superior, en la de universidades. Aún en las universidades federales hay una división, uno lo puede ver, porque en la mayoría de las universidades, la mayoría no han regresado a clases presenciales. Están ofreciendo cursos, sí, que los estudiantes pueden tomar, no es obligatorio asistir presencialmente, no se les va a discriminar si no asisten, si no quieren tomar ninguno de estos créditos de manera presencial, está bien, nadie va a tomar represalias ni castigarlos. Es decir, se les está facilitando a los estudiantes estudiar de la manera que puedan, como puedan y cuando quieran. Sí, pues el cambio a educación en línea fue súbito y rápido, sin mayor entrenamiento. O sea que de cierta forma, pues ha sido como una especie de arreglo rápido, pero no una solución a largo plazo. Y eso está pasando, esto está pasando a todo nivel. Me voy a centrar en el tema de derechos de autor y cómo ha surgido esto en esta situación. Lo primero que noté desde marzo es que hasta ese momento se hablaba mucho de derechos de autor entre los expertos y una que otra persona dentro del campo de educación o del área de educación estaba interesada.
Pero después de la pandemia, es decir, una vez arrancó la pandemia, aquí, pues muy claramente vemos que no se va a desaparecer rápido y el tema de derechos de autor ya empezó a verse más claramente. Todos súbitamente se dieron cuenta de que los derechos de autor son una parte integral de todo lo que hacemos como maestros e investigadores. Y desde entonces, digamos, esto se ha vuelto mucho más evidente y claro a todo nivel, para todos, así, súbitamente. Y hubo una gran demanda entonces para saber qué se puede hacer con respecto a derechos de autor, qué sí se puede, qué no se puede. Básicamente es a eso a lo que me he dedicado desde marzo, a explicar, a tener Isso está fazendo parte da nossa vida e eu agora estar en el Congreso contestándole preguntas a toda clase de profesores y en los últimos meses logré estructurar una guía que se trata de qué podemos hacer y qué no, contestando preguntas a todas esas que surgen por email y por otros formatos. Y me sorprende ver cómo o qué tan rápido y hasta dónde ha llegado esto. Y es porque pues para todos se volvió muy claro ver cómo afectaba todas las actividades de todos. Entonces, una de las primeras impresiones de los maestros era, bueno, ¿qué va a pasar con mis clases? ¿Quién va a poder hacer qué con las clases que estoy haciendo ahora o dictando ahora en línea? Ese era un problema que no existía antes. Si uno tenía clase presencial cara a cara, pues las clases estaban allí y uno simplemente la dictada, seguía adelante, los estudiantes pasaban a su siguiente lección, etcétera. Pero hoy sí hay un problema porque la mayoría se está registrando, grabando para pues tenerla disponible para los estudiantes o las instituciones. Y lo primero, la primera lectura de todo esto es que ha habido en el sector privado una gran toma de los derechos de los maestros en clase. Es lo primero que notamos. Y eso iba a pasar también en las escuelas públicas y las universidades públicas, ciertamente que es en donde más me he involucrado, sigo siendo parte de esto. Eso lo reversamos en las universidades federales. En este momento hay una discusión en cuanto a qué tipo de derechos van a estar disponibles para los estudiantes. Además, bueno, esto fue lo primero. Y al mismo tiempo, los maestros se dieron cuenta, y eso ha sido una buena sorpresa, de cuánto para poder lograr hacer este trabajo cuánto necesitan materiales preexistentes, al mismo tiempo que se dieron cuenta también de que son autores de muchos de los materiales que producen y que se usan en clase y se dieron cuenta de cuánto es esa actividad dependiente de esos trabajos preexistentes. Entonces se dieron cuenta, hay excepciones, hay derecho a la educación y el derecho a la educación tiene que tener un diálogo de derechos de autor. Es la primera vez que los profesores han estado hablando en ciertos sindicatos, específicamente más de universidades y ahora ya por primera vez son conscientes de que, hay temas de derecho de autor que tenemos que tener en cuenta. Es la primera vez que se habla de esto en los últimos 15 años. Es la primera vez que este nivel superior de grupos se dieron cuenta de que hay que hacer algo. Y en el último mes y medio hice parte de 3 reuniones importantes, hablando con algunos de ellas, de los sindicatos en universidades y locales para las ciudades y los consejos. Este fue el primer paso. Y se dieron cuenta de ambos lados que necesitan limitaciones y excepciones fuertes y que necesitan también protección para los materiales que los profesores produzcan. Entonces, es la primera vez que se planteó, se habló a diferentes niveles sobre este tema, a nivel de universidades, estatales, en fin. ¿Y luego qué pasa? Pues tenemos
el acceso, el problema del acceso se ha resaltado bastante. Acceso a la educación, acceso a los materiales preexistentes, que puedo hacer, que no. Y también esto de lo que no podemos hacer se volvió claro también. Alan, 1 minute. Un Sure. minuto, Alan. Ok. No, you can close. Oh, yours. okay, go on. Okay, 1 minute to finish. Me queda un minuto, perdón, para terminar, pequeño. Pena. Entonces, teníamos que tener acceso al interés público en la educación y a medida que las limitaciones se fueron resaltando. ¿Qué ha pasado? Tenemos una decisión, no es una, perdón, son decisiones de las altas cortes diciendo que en Brasil se tiene que poder interpretar extensamente, básicamente, que mientras haya una cláusula abierta de limitación, no es solo lo que hay en los libros, sino en los casos en donde el interés público es superior al interés individual. Esto ya se ha conciliado en la forma más alta y es la dirección que está tomando. Y al tomar esa dirección, desde esa dirección, yo con muchas otras personas he promovido, si el Congreso no se mueve, las instituciones sí pueden empezar a moverse y entregar internamente las reglas de derechos de autor para su funcionamiento interno. Y hemos tenido hasta ahora 2 universidades que ya han aprobado, la Universidad Federal de Río y Winnipeg, la Universidad de Brasil, y unos pocos también en ciudades que han producido guías para los maestros y los estudiantes. La institución lo reguló, no va a regular, digamos, para el periodo siguiente, pero es por lo menos para este periodo. Eso nunca había pasado en Brasil hasta ahora. Y en todas las determinaciones, las reglamentaciones, pues ya ahora va mucho más allá de la legislación y está de acuerdo con lo que se dice en las juntas. Entonces, las universidades en algunas ciudades han asumido la producción en detalle del el tipo de acciones que pueden emprender y bajo qué circunstancias. Entonces, han utilizado la apertura de la legislación y según lo que estoy viendo, estamos viendo la relación de los derechos de autor actuándola, produciendo reglamentaciones y haciendo que se logre, o sea, adoptando acción. Hay muchos maestros dando guías, lo que significa, bueno, ¿qué puedo compartir con mis estudiantes? ¿Bajo qué condiciones puedo, por ejemplo, compartir todo el libro o todo el material? ¿Sería que puedo leer en voz alta un libro de kinder para compartir con mis estudiantes? Nada de esto está escrito en la ley. Es solo lo que diga la corte y sí, lo que hemos visto hasta ahora en Brasil es sí, uno puede compartir materiales con los estudiantes, puede usar cualquier material en clase, puede leer en voz alta los libros para los niños y puede compartirlo con todos los estudiantes, etcétera, etcétera. Toda esa guía esperamos se pueda consolidar y se convierta en un documento más sólido que ya se ha ido distribuyendo a las diferentes ciudades y a las diferentes instituciones de educación superior. Entonces, en lugar de esperar un cambio por parte del Congreso, nosotros somos los que estamos haciendo el cambio. Entonces, los profesores se están sintiendo ya más cómodos haciéndolo. Eso es lo que yo puedo ver, que puedo compartir que está sucediendo en Brasil. Todas las instituciones están conscientes de que tienen que tener en cuenta el derecho a la educación y el rol de promover el acceso a la educación. Y ya estoy terminando. Ahora van a implementarlos, algunos de ellos van a implementar recursos de educación abierta en políticas y el segundo, acceso más abierto. Y esperamos que de ahí en adelante tengamos pues una educación mucho más abierta, sin tantas limitaciones, así la ley no cambie.
sino solo lo que estamos haciendo ya nosotros. Gracias y perdón, Carolina, me extendí. Gracias, Alan. No te preocupes, seguimos teniendo tiempo para hablar más tardecito. Entonces, muy interesante lo que Alan acaba de contarnos. Puede pasar con o sin la ley. Es una manera bonita de cerrar diciendo esto. Y venimos ya con nuestro siguiente presentador, una señora de la India, que es investigadora en el Centro de la Sociedad, trabaja en temas de derechos de autor y apertura, y no podemos hablar de este tema sin la India, porque la India pues siempre tiene tantas cosas que contarnos. Gracias por estar aquí. Thank you, Carolina, and thank you to all my co-panelists for that very rich and informative discussion. Sorry, I'm just hearing feedback in Spanish, so let me just turn that off. Thank you. Sorry. So I will begin with sharing 3 important developments that have happened in education during the pandemic, and then I'll end with a couple of reflections on the state of the De law. reflexiones sobre este tipo, sobre esta ley. En julio, el ministerio basically sort of revamp sort of the existing system that we've had for so long. And this algo policy que habíamos tenido durante mucho tiempo, y esta política reemplazó el documento que se había aprobado en 1986, o sea que fue un documento muy amplio, muy integral, hablando, reconociendo muchos retos y el ambiente de cambio que se estaba presentando y que estamos experimentando todos. El documento reconoce la división digital y también realza la severidad aguda de esta división en la pandemia y la reconoce como una entidad importante en la educación, pero no solamente se enfoca en el acceso al contenido en línea por algunas razones que desconocemos. Era un decreto que se enfocaba en el contenido que estaba disponible en algunas plataformas y el contenido también. There has been no discussion whatsoever about bringing more openness to that. I mean, last I checked, the policies continue as before. The content for online learners remains to be copyrighted. For teachers, teachers may use that content free of charge, but they have to seek prior permission from the platform owners, which is the government. So it's unfortunate that the policy did not deal with any aspects, be it sort of openness in school education, openness in higher education, open science, the importance of open educational resources. So this was like a huge missed opportunity. Y en segundo lugar, tenemos también mucha actividad acerca de la elaboración de políticas, como en cuanto a la ciencia abierta. Yo creo que lo más importante en la India es que el ministerio anunció la intención de embarcar numa missão, plano de assinatura que basicamente envolveria uma negociação com por uma assinatura, por uma assinatura única, por uma taxa única para a população inteira. E seria altamente conhecido, só que as instituições públicas. Open repositories, so that's green open access. Tiene un acceso muy limpio ya, y yo creo que este plan de una suscripción en una nación está diluyendo el acceso abierto, pagándole a los editores por una investigación que se había publicado con contribuciones públicas. Hasta este punto parece que este no va a ser un paso pues que avance mucho por el momento. Ahora, lo otro es que la educación
las formas técnicas de educación. Ya hemos escuchado hablar de esto a Mariana sobre cómo se está dando la comercialización en este espacio, pero yo creo que hay algunas cifras muy concretas aquí y también tenemos algunos estudios y algunas actitudes que se están dando, pero la historia, si nos podemos remontar hace algunos años, el gobierno local de la India había liberado o había aprobado una ley que exigía a quienes creaban la tecnología tener una licencia del gobierno para poder llevar contenido pues a los estudiantes. Esto ya está bajo las premisas de los derechos de autor para poder mantener a los creadores para que obtuvieran una licencia, o sea, pagaran una tarifa para obtener una licencia para poder usar estos contenidos. Y esto no se había reformado todavía. Lo que tenemos que hacer es ser muy cuidadosos para mirar todos estos desarrollos porque no sabemos cuáles sean las respuestas para este tipo de comercialización, cómo se va a ver esto. Y finalmente ha habido mucha falta de certidumbre legal en cuanto a la ley de derechos de autor. Este ha sido el caso no solamente de la pandemia, sino que se exacerbó ahora en este momento. A niveles adecuados de uso, hay algunas limitaciones y excepciones que antes no existían. Y durante el COVID vemos problemas que se han ido identificando por los colegios y la parte legal también. Y esto ha estado en el discurso público, de manera que este tipo de retos pues realmente estaban como marginados anteriormente, desafortunadamente. Además de todas estas excepciones en la India, pues lo mismo que pasa en otros países, también tenemos el problema de la apertura, pero hay algunos aspectos clave que están ausentes. Por ejemplo, en línea no está muy preparado para un ambiente como el que tenemos actualmente. Tenemos como un área gris en la parte de datos de cómo vamos nosotros a trabajar cuando los educadores están pues luchando con el uso de este tipo de material en línea y también cómo logran hacer la comunicación hacia el público. Todo esto son implicaciones que puede tener con los educadores que no han podido obtener permiso para el uso de todo esto. Yo voy a terminar diciendo que ha habido una fuerte demanda en este ambiente para el contenido de educación, pero definitivamente sí se puede lograr podemos lograr algunas soluciones para muchos de estos problemas. Gracias, Anuba. Muchas gracias. Quiero mencionar que en Latinoamérica una nación y una suscripción, pues esto se ha dado en Uruguay, porque Uruguay es un laboratorio en Latinoamérica. 3.5 millones de personas en un país pequeño. Cualquier cosa pasa en Uruguay y eso es fantástico, pero no es fácil de escalar. Han escuchado solamente un 10% de desconexión, pero en Uruguay. Muchas gracias por su punto de vista o su perspectiva. Yo creo que es un punto de vista muy interesante oír lo que viene de la India. Finalmente, pero no menos importante, tenemos a Francisca Susilawati, lo siento. Trabaja para la Asociación de Profesores de la República de Indonesia y al hacerlo tiene mucho conocimiento sobre los retos que tienen sobre propiedad intelectual. Hablando de educación, pues hemos escuchado algunos comentarios acerca de diferentes personas y hay muchas actividades y hay muchos activistas y otros profesores que hablan de esto. Necesitamos escuchar también la voz de los profesores y a Indonesia tiene un ambiente muy diverso para mostrarnos algunos retos y algunas opciones.
Francisca, por favor, puedes continuar. Gracias, Carolina. Yo me llamo Francisca Sosilawati, que es diferente, es difícil de producir para los extranjeros. Voy a hablar a nombre de los profesores porque también, además de trabajar para la Asociación de Profesores en Indonesia, soy profesora también. Entonces, antes de compartir con ustedes, quiero describir la naturaleza de nuestro país. Es un país grande en términos de tamaño y de población también. Entonces, tenemos una diversidad muy grande en cultura, educación y condiciones económicas y biográficas. En condiciones normales tenemos problema para poder mejorar la calidad de la educación. O sea que en el 2020 el COVID-19 llegó al mundo y se encontró en Debori en 2020. En ese momento nunca pensamos los profesores que esto iba a continuar y iba a afectar dramáticamente la vida humana, incluyendo la educación. Y los casos del COVID-19 se está poniendo peor día a día. Y en el 2020 el gobierno decidió cerrar los colegios y cambiar el proceso educativo desde el hogar. Entonces, hay cosas que han pasado para distant learning y también los recursos de las interacciones humanas, pasando a la parte de acciones interpersonales. Nadie había pensado en esto, cómo se llevaba a cabo la enseñanza a distancia, y en ese momento teníamos varios problemas haciendo la educación a distancia. Era un sitio donde prácticamente uno está como que uno está enfrentando a un enemigo, pero no conoce el campo de batalla. Nosotros como profesores no sabíamos qué hacer, cómo era el proceso, qué teníamos que usar, porque teníamos un libro impreso y había que pensar a cambiarnos a otro proceso para pasarlo a algo que fuera virtual. Entonces, con este problema, ellos están usando su propia forma, sus estrategias, y no hay un diseño que se pueda seguir en este momento. Entonces, se presentó un cambio dramático y nadie estaba listo para esto. Entonces, previamente podíamos decir que había que tomar esto como una esencia federal y tomar esta crisis de pandemia como un plan futuro. Muchos profesores de la región están entrenándose o no les gusta este aprendizaje a distancia, no solo porque no lo conocen, sino porque no tenemos apoyo, no tenemos ningún material que nos ayude a apoyar esto. No todas las provincias, entonces, de todas las regiones tienen este intraacceso. Entonces, no podemos decir que nuestros colegios tienen la posibilidad o la oportunidad de cambiar a este tipo de aprendizaje virtual, porque ni siquiera podemos encontrar internet en algunas áreas y no todas las familias tienen un teléfono móvil, ni siquiera un computador portátil que le ayude a los niños a aprender, porque tenemos diferentes situaciones en la parte económica y social. Entonces, estas condiciones obligó a los profesores a ir a visitar a los estudiantes uno por uno y hacerles visitas en su casa, haciendo la educación o educando así a los estudiantes. Pero como trabajaban en ciudades grandes y estaban trabajando también para una comunidad educativa, tenían las facilidades, pero esto nos llevó a problemas muy importantes en otras áreas. La forma más rápida y más fácil para nosotros como profesores es simplemente coger lo que encontremos en internet, siempre y cuando esté relacionado al tema de la lección, usarla y compartirla como material de aprendizaje y tener recursos de aprendizaje disponibles es muy fuerte o mayor que la protección de la propiedad intelectual. Siempre y cuando podamos obtener material, pues la protección será un problema secundario. Habiendo dicho esto, los profesores decidieron hacer un movimiento masivo para poder organizar los profesores un webinar gratis o libre, y dramáticamente
dio un impacto muy positivo para los profesores, porque la primera vez no habíamos hecho un taller de 99 días continuos en webinar y 50 sesiones asíncronas y 60 sincrónicas en toda la región. Y teníamos 50.500 participantes que se unieron al taller porque los profesores necesitaban saber cómo hacer esta enseñanza a distancia. Entonces la urgencia de que este aprendizaje se diera es alto. Y esa primera oleada nos enseñó muchas lecciones de que hay una necesidad muy grande de parte de los profesores y ya vino luego la segunda oleada. Lo que ha pasado en la pandemia, le preguntamos o empezamos nosotros en la asociación a organizar la coordinación con las universidades y con las asociaciones de padres y en la universidad sobre la innovación. Entonces, eso es lo que está pasando de la innovación durante la pandemia, Carolina. La protección de propiedad intelectual se está volviendo un problema secundario comparado con la disponibilidad de los recursos de aprendizaje. Muchos profesores piensan tener primero los recursos disponibles y luego pensar o usar los recursos adecuados y si tengo el derecho de usar esos recursos o no. Entonces, eso describe lo que está pasando en Indonesia. A través de webinar y a través de este taller, nosotros le dimos educación a los profesores de cómo elegir el mecanismo de aprendizaje en Internet y los recursos confiables y también ayudarles en todo aspecto a todas las personas sobre la propiedad intelectual. Esto es lo que puedo compartir desde Indonesia, Carolina. Estaba en mute. Gracias, Francisca. Gracias por sus ideas. Yo creo que son muy útiles. Ahora nos faltan como 20, 30 minutos para terminar. Hemos tenido algunas discusiones bastante interesantes en preguntas y respuestas. Todo el mundo está mirando esto y puede ir a verificar cuáles han sido las discusiones, pero creo que para los últimos minutos voy a abrir aquí el micrófono para que tengamos respuestas de todos nuestros participantes y cómo han salido las cosas. Yo creo que hay muchas cosas que decir aquí. Levanten la mano, díganme quién quiere hablar, entonces yo le doy la palabra. ¿Nadie quiere hablar? Yo, bueno, yo lo hago. Delia. Yo pensé que había muchas discusiones muy interesantes que se han propuesto aquí y yo creo que también hay, por lo primero que tenemos que hablar son todo lo que Mariana y Alex han dicho acerca del movimiento que tenemos, no solamente discutiendo lo abierto, sino que una cantidad de metas mucho más amplias que nos van a llevar también o nos diferencian de otros modelos. Yo no sé si alguien quisiera decirnos cuáles son las cosas que deberíamos hacer aparte de hablar de la apertura, pues como tal, algo adicional a esto. ¿Alguien quiere decir algo? Alan, tú. Bueno, yo empiezo. No sé quién más quiere, Delia. Yo, bueno. Una cosa que me ha molestado durante mucho tiempo y quiero ser muy claro ahorita es qué tan tímidos somos para avanzar y lograr las prácticas que queremos que se den, aunque haya apertura, aunque tenemos allí una interpretación real de las limitaciones, todavía somos muy tímidos para hacer todo esto. Es como que estamos esperando a que nos den permiso para hacer esos actos que consideramos que son correctos, que son derechos fundamentales, como los derechos de autor. Por lo tanto, hay que tener armonía aquí. Una mejor situación es que las limitaciones se han entendido y se han tomado como
una expresión de la parte de los derechos, y eso es muy importante. Esto es algo que se ha declarado y que está claro. Y es claro también que la propiedad intelectual, lo mismo que los derechos de autor, sí tienen limitaciones, están sometidos a la propiedad social, y aún así, eso está en la Constitución, aún así tenemos una gran resistencia del acceso abierto o de esos movimientos para tomarla y usarla. Y yo creo que este es una preocupación importante. Vamos a tomar los retos que tenemos y seguir adelante y dar una declaración al hacerlo. Entonces, esto es una cosa. Yo creo que tenemos que seguir adelante y cambiar la práctica. Gracias, Alan. Yo creo que desde el punto de vista de Latinoamérica es fácil, porque yo creo que eso lo hacen los profesores y es lo que dice Francisca. Si estamos en la posición de elegir entre continuar con el proceso educativo o pedir permiso, continuamos con el proceso educativo, entonces, o de aprendizaje. A medida que se va ampliando el mundo digital, primero que todo, y las sanciones se van haciendo, se nos van acercando más. Esto es lo que Dilia quiere mencionar, porque las profesores siguen las reglas. Tú dices que hay muchas similaridades y cuando hay diferencias. Hay muchas similaridades, sí. Yo creo que el problema, o sea, prácticamente todos compartimos los mismos problemas con las leyes, aunque se hayan actualizado en la mayoría de los países, aunque están presionando a que tengamos excepciones educativas más flexibles, más abiertas, pero el problema es que estamos tratando con una defensoría enorme de las personas que manejan las licencias desde la sociedad. En Sudáfrica también están tratando de aprobar una legislación durante mucho tiempo. Lo mismo ha pasado en Australia una y otra vez. El gobierno dice, esta es excelente idea, pero los políticos no permiten el paso. Me encantó escuchar a Alan esas citas que tú utilizas para fijar las guías, porque de hecho yo creo que esto es fantástico todo lo que tú has dicho, pero también yo pienso que al hacer o en estas circunstancias tenemos que tener esas excepciones. En Australia tuvimos que usar una excepción porque era un caso especial, pero una vez que termine el COVID, pues esas excepciones ya no se van a utilizar para casos especiales. Tenemos que mirar la realidad dependiendo de donde nos encontremos. Tenemos un sistema que hable de educación abierta y de excepciones también, pero también hay otras lecciones y hay algunas excepciones. Hay la necesidad de algún tipo de licencias colectivas para la educación, pero esto tiene que tener una muy buena transparencia de parte del gobierno, porque uno de los problemas importantes es que no son muy transparentes los políticos y tienen que ser más transparentes, y ese es uno de los grandes problemas que estamos enfrentando. Mas é assim. A Covid trouxe esse exemplo. Claire nos ha dado este ejemplo de dónde podemos ir, pero también y se requieren de años para lograr las excepciones. ¿Alguien más quiere responder o continuar? No veo a Nuba. Hay una pregunta. ¿Cuáles son los obstáculos principales para tener una mayor adopción de esto en sus países? En Brasil ya la gente es consciente de esto, que ya dice lo necesitamos, ¿no? Entonces,
Entonces han llevado ya la interpretación de las limitaciones. Ya hay conciencia de que esto es algo que necesitamos y es algo que se ganó en Brasil, en algunas de las instituciones. Australia, a pesar de los problemas en educación, han logrado acceso y todo lo que se crea bajo una licencia común, pero uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros son las excepciones o el apoyo para abrir las excepciones. Ese es nuestro problema real. ¿Alguien más quiere opinar? Yo creo que tal vez en Uruguay el principal obstáculo puede ser el COVID en los profesores. Esto es algo que mi colega siempre ha dicho. Para los profesores, lo más natural para ellos es poner o tomar el material que encuentran disponible en línea y todos los recursos y crear algo, sin tener en cuenta la compatibilidad entre las licencias, sin tener en cuenta las limitaciones y las excepciones que pueden aplicar a esos materiales. En Uruguay no tenemos buenas excepciones para la educación, nada que realmente podamos aplicar al material educativo abierto, pero yo pienso que probablemente el no conocer los derechos de autor puede ser un obstáculo, pero los profesores no pueden ver cuál es la diferencia entre un recurso de educación abierta y algo que simplemente está disponible en línea para que lo puedan utilizar. No sé si todos son conscientes, porque si todos son conscientes, el costo, digamos, sería pagar una licencia. ¿Cuántos países podrían pagar esas licencias? ¿Se pueden dar el lujo de pagar una licencia? Esa es otra pregunta. ¿Alguien quiere responder la pregunta de Joe? ¿Cuáles son los límites de la adopción de OER en su país? OER. Nadie. Hay otra pregunta. En las excepciones de derechos de autor, sí, Alan. No, Alec. Bueno, yo creo que esta es una pregunta muy interesante para nosotros. Como les dije yo, el nivel de OER que se utiliza es muy alto y tiene que ver también con la conciencia que ya ha surgido aquí. Yo creo que estos altos niveles de uso de la apertura de esas licencias para todos no se traduce a entender un modelo abierto. Es decir, el mismo caso que pasa con Wikipedia. Y es una situación un poco capciosa porque no creo que tengamos los recursos y los profesores pues tienen tanto trabajo, pues que no van a quererse enfrentar a esta cuestión de las licencias, pero si no están específicos los recursos, pues no los van a utilizar. Al final, el apoyo para estos recursos abiertos dependen de quienes elaboran las políticas, un grupo muy pequeño que entienden plenamente este recurso y siguen dándoles apoyo. Yo soy optimista de que en Polonia esto se volvió como la corriente principal, pero hay otras cosas que se han dicho también y siempre existe limite. gran número de ayuda, o sea, los textos no siempre están completos, siempre hay limitaciones. Un buen profesor quiere ver más allá de todos estos recursos limitados y de pronto metiéndose con un derecho de autor en donde pues los
cargos legales pueden surgir en cualquier momento. Hemos tenido problemas con derechos de autor contra varios profesores, estudiantes, colegios, donde han utilizado o han violado los derechos de autor. Pero nuevamente aquí sería muy bueno ser consciente de los derechos de autor. Todavía no tenemos esa conciencia. Carolina, ¿puedo agregar algo? Yo, como profesora, es difícil imaginarme cómo se organiza una clase virtualmente si no podemos utilizar todos estos recursos virtuales gratis. Porque lo más importante que está en la mente del profesor, yo quiero dar los mejores recursos de aprendizaje para mis niños. Eso es lo primero que tienen los profesores en la mente. No quiere decir que yo no tenga, o sea, no interese la parte de la propiedad intelectual, no, pero lo que pasa es que y en la parte de la educación, yo quiero es darle buena educación a mis niños, yo tengo que encontrar los recursos y no me importa si voy a violar alguna copia o algún derecho. Todos los países tropicales, pues es bueno que puedan ver la nieve, que escuchen historias de otros países y para eso necesito recursos. Entonces, de hecho, es la idea principal que tenemos de preparar los niños que tengan una mente internacional. Ese es uno de los conceptos en los que tenemos que pensar todos juntos. Ayudarle a los profesores para poder dar la mejor calidad de educación utilizando una variedad de recursos de aprendizaje desde todo el mundo. Gracias. Gracias, Francisca. Entonces, tenemos otras preguntas acá. Vamos a empezar con las de Teresa sobre las excepciones de derechos de autor. ¿Cómo podemos avanzar con esto? ¿De qué manera? I just started that immensely, just as he had with the Marquestry. You know, just signaling that simplemente dando una señal, es decir, esto es algo que tenemos que hacer. También tenemos que tener argumentos. En Brasil estoy muy seguro que en el debate público, y lo mismo pasará en Latinoamérica, yo sospecho que en lugares como en África y en algunos lugares de África esto es también importante. Hasta hoy, estas decisiones a las que uno se refiere se han dado cuenta de que hay limitaciones y excepciones que hacen parte del sistema. Esa discusión entonces se dio en Brasil. Entonces, esa parte interna del sistema hace que el sistema tenga que estar armonizado. Creo que tenemos que llevar ese mensaje más allá a todas las demás situaciones, como la educación en este momento. Este es el momento, creo yo, clave, porque muy pocas personas van a poder argumentar públicamente contra la educación en esta situación y en cuanto al acceso, digamos, a todo esto. Entonces debemos aprovechar la oportunidad con WIPO y con todas las demás instituciones para hacerlo. ¿Alguien más quiere también dar respuesta a esa inquietud? Hay un comentario de Susana Isoko con respecto a las preguntas de Joe y las respuestas de los paneles. En algunas jurisdicciones es falta de confianza, como ignorancia o como resultado de defensoría. Además, se respeta en algunos países desarrollados como Suiza, a pesar de que no se llame así o se etiquete de esa forma. Sí, el tema de la calidad siempre está abierto a la crítica por la apertura. Hubo también un comentario de Dilia que pensé pues que fue bien interesante y es el hecho del lobbying o el cabildeo, que es algo difícil de lograr como activista. Siempre resulta ser el gran problema. Me parece muy difícil a veces explicar cuál es el punto del acceso, de la apertura. Ustedes llevan realizando este trabajo de construir puentes durante tantos años.
construir puentes porque al final es parte de su trabajo como parte del Estado. ¿Cuáles son los aspectos clave para, y esta pregunta es para cualquiera de ustedes, que uno debe tener en cuenta cuando habla especialmente con aquellos que tienen un punto de vista completamente diferente al de ustedes? ¿Quién quisiera contestar? La evidencia correcta, dice Delia, poder mostrar por qué eso no funciona en una narrativa. Es la única manera de lograr el cambio. Uno tiene que hacer una súper buena investigación, mostrar y decir, miren, este es el problema y esto es lo que se está tratando de resolver o solucionar. Es la única manera, creo yo, de poder transmitirlo. ¿Alguien más quisiera contestar o agregar algo? Porque ese es uno de los principales problemas en países como el nuestro. Yo trato de hacerlo, pero siempre termino como estrellándome contra una pared, aún tratando de construir evidencia, porque probablemente toda la infraestructura que hemos discutido aquí, el acceso, la falta de comprensión por parte de los maestros, termina haciéndonos tener como unas leyes muy estrictas que vienen del norte y que a veces no es posible aquí aplicar. A veces es muy difícil construir con recursos toda la evidencia. De pronto se trata como de crear o construir evidencia a un mejor nivel. A veces tratamos de copiar las metodologías que están en uso en Europa y no funcionó. Es imposible utilizar el tipo de talleres o aplicar el tipo de talleres que reciben los europeos, los profesores europeos, porque al entrar en una sala de profesores en Colombia, si uno pregunta qué tipo de recursos usan ustedes con sus hijos, o perdón, con sus estudiantes, ni siquiera tienen un PowerPoint. Sí, termina siendo muy, muy difícil. Creo que a veces, nuevamente para volver al punto de Alex, si uno va a un colegio privado en Bogotá, puede aplicarlas, pero si estamos hablando de escuelas públicas, la brecha entre unos y otros puede ser muy difícil de superar. Entonces me pregunto cómo lograrlo, porque al final pues terminamos con un nivel de cumplimiento que es muy bajo, no tiene nada que ver con la realidad de los demás países. Creo que estamos cercanos ya a cerrar, al punto de cierre de la sesión. Me gustaría entonces que cada uno de ustedes diera unas palabras de cierre que quisieran compartir con el resto del panel y nuevamente quiero agradecerles por su asistencia. ¿Alguien quiere empezar o seguimos en el mismo orden? Anuba, tú has estado muy callada. Comencemos contigo. Sure. Claro que sí. Este es un momento muy crítico y es desafortunado, por lo menos para mí, que cuando la política de educación nacional surgió en la India, hubo mucho debate con respecto a ciertos temas de la política y no hubo acceso o no hubo enfoque hacia el acceso del contenido importante, temas de equidad, de derechos y desigualdad en el acceso a la tecnología, sin referencia a las normas que existen doméstica o internamente. A menudo esto no se discute o no se menciona en el discurso público. Yo me acuerdo que hubo una persona espectacular en el 2016, cuando la rama judicial y los institutos tenían el derecho de distribuir los materiales de educación dentro del contexto, pues resultaba ser muy costoso. Sin embargo, el ambiente en línea tampoco las está aplicando de manera clara. Entonces, me da curiosidad ver cómo pudiese evolucionar esto, si llega a haber una respuesta. Muchas gracias, Anova. ¿Quién quisiera continuar o debo continuar para ir al revés? O Francisca.
Thank you, Carolina. Muchas gracias, Carolina. Entonces, la pandemia del COVID-19 nos está dando lecciones muy importantes. Usemos este momento para utilizar la terminología de educación para todos. No se trata solamente de enviar los estudiantes al aula, sino de garantizar que reciban las mejores calidades de educación en sus experiencias y en sus recursos. Muchas gracias, Francisca. Mariana. Después de esta conversación, algo que me surge, un interrogante que me surge es cómo vamos a manejar la plataformalización de la educación a través de estas plataformas tecnológicas. ¿Cómo podrían funcionar las excepciones y las limitaciones en este sentido? Por ejemplo, con una gran plataforma como YouTube, es decir, el tipo de reglas que se pueden aplicar allí cuando nuestra lucha por las excepciones y las limitaciones ha sido un poco inútil porque el contenido está como en un jardín cerrado. Responsabilidad de intermediarios, sorry. Tenemos que hablar de la responsabilidad de los intermediarios en educación. Yo creo que para el futuro necesitamos recolectar evidencia y actuar. Así que me quedo como con esas reflexiones y les agradezco a todos, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias, Mariana. Alan. Bueno, estoy esperando que podamos tomar este momento para hacer que todas las instituciones y los maestros sean conscientes de cuánto necesitan las excepciones y las limitaciones para realizar su trabajo. Siempre que haya una oportunidad debemos movernos y actuar en lugar de sentarnos a esperar las respuestas del gobierno y esperar a que la ley pues esté de nuestro lado. Sabemos que las leyes de pronto no nos den la oportunidad de obtener lo que queremos y pasar por un proceso de legislación real, pero podemos optar por ir al campo y aplicar estas prácticas, hacer que suceda, que se vuelva una realidad. Es mejor luchar. Yo creo que estamos de pronto muy concentrados en debatir al nivel más alto y se nos puede estar olvidando cómo hacer que esto funcione en el campo, a ese nivel, con estructuras sencillas de limitaciones y pullar un poquito, presionar un poquito para esto. Muchas gracias, Alec. Primero que todo, estoy de acuerdo con Mariana. Creo que cuando pensamos en las plataformas vemos algunas limitaciones en nuestro enfoque y esto es algo que tenemos que entender sin querer decir desde luego que la reforma de derechos de autor no sea crucial, es esencial para lograrlo y espero que eso llegue en algún momento. Y un punto que no se ha discutido tanto, analizando lo que está sucediendo en Polonia y algunos estudios de caso de otros países que voy a compartirles el mes entrante, no hablamos de esto porque es un tema diferente, pero creo que en lugares en donde la gente no tiene acceso a los recursos, la gente se puede comunicar con comunicadores sencillos. He visto situaciones en donde el sistema no funciona y se encuentran maneras eficientes de poderse conectar con las personas, compartir conocimiento de otras formas. Recuerden que estos son canales que debemos estar insertando para ponerlos disponibles para transmitir contenido. No es el típico trabajo de la educación abierta, pero
de verdad estamos tratando de apoyar todos los esfuerzos y siempre hay una historia de una plataforma. Generalmente estas redes hoy dependen de un pequeño número de comunicadores no muy populares. En el sentido pragmático, mirando el gran panorama, pues sí debemos pensar en que haya unas soluciones públicas para esto. Gracias, Alec, y gracias, Delia, Francisca, Anupa, por lo tarde que es en sus países en este momento y que se hayan podido conectar y seguir con nosotros acá. Bueno, pues quiero decir que de verdad disfruté muchísimo esta sesión. Algo que me queda en la mente es, hablamos del derecho a la educación y el derecho de los derechos de autores y la propiedad intelectual es solo una de las cosas que nos pueda llevar a lo que queremos solucionar. Y algo que quiero decir sobre las excepciones y es que es una de las cosas que se debe desarrollar. Y el otro lado de la ecuación es importante, que es a menudo el creador, los dueños de los derechos de autor. Quería traer ese elemento porque acuérdense que no queremos montarnos gratis, sino de manera justa, ¿cierto? Hay tres partes interesadas aquí, creadores, los dueños, usuarios como nosotros. Entonces es como encontrar un equilibrio correcto. No es que queramos decir, ok, queremos todo gratis, pero sí que nos den un semaforito en verde que nos permita lograr lo que necesitamos en educación. Ese aspecto, ¿no? Pero fue una sesión fantástica. Falta un cuarto para las 2 de la mañana aquí, pero de verdad lo disfruté muchísimo. Muchas gracias, Dilia. Creo que ha sido una excelente manera de terminar, es decir, justo, no gratis, es el derecho a la educación la meta y tener buenos recursos. Necesitamos una reforma a la propiedad intelectual y a los derechos de autor. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes y por favor, manténganse en contacto durante estos tiempos de pandemia. Hasta luego. Muchas gracias. ¿Listos?